Una noticia que nos ha conmovido a todos, que estamos muy pendientes, que estamos chequeando el más mínimo detalle para traerles a ustedes toda la información, pero mientras tanto, como les dije, él pudiera estar ingresado en un hospital muy famoso aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues figúrense ustedes que fuentes allegadas a nuestra redacción nos informaron que Luis Miguel pudiera estar ingresado en un hospital en la ciudad de Nueva York por estos alrededores, que inclusive fue ingresado el lunes en dicho hospital y que su novia, pues estamos hablando de Paloma Cuevas, se encontraba con él desde el momento que él fue ingresado. Obviamente el trato es VIP, bajo estricta confidencialidad, está en manos de los doctores, todo ha sido por supuesta y alegadamente problemas cardíacos. Obviamente nosotros los vamos a mantener ustedes informados de saber qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar, pero sí, el Sol de México fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York y se encuentra bajo observación. De una manera propia, pues le tenemos que decir que estamos obviamente no solamente al pendiente, pero lo estamos manteniendo todo con mucha delicadeza, con mucho cuidado y con mucho respeto hacia el artista. Esto es lo que está pasando en la ciudad de Nueva York, una noticia que nos ha conmovido a todos, que estamos muy pendientes, que estamos chequeando el más mínimo detalle para traerles a ustedes toda la información. Pero mientras tanto, como les dije, él pudiera estar ingresado en un hospital muy famoso aquí en la ciudad de Nueva York. Yelena, ¿sabemos cuál es el nombre del hospital? No lo vamos a decir por privacidad a Luis Miguel. No También tú sabes que llegó acompañado de alguien. Yelena, ¿quién fue quien llegó acompañando a Luis Miguel? Bueno, él llegó acompañado de su novia Paloma Cuevas, obviamente quien me cuentan que no se la ha despegado en ningún momento, que ha estado con él toda esta semana y también con un asistente. No sé cuál es el asistente, la verdad que no me dieron ese tipo de información. Obviamente en ese hospital donde se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera, hay un trato muy especial, son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación, todo apunta de que él podría salir de repente la semana que viene. Yelena, muchísimas gracias por esto. Es una situación seria, Raúl, y vamos a decir que tenemos una idea de lo que está pasando, es una situación seria de la cual ha sido atendido. Obviamente, yo no sé si esta noticia, obviamente está saliendo por primera vez, o sea, es una exclusiva del Gordo y la Flaca, pero sin embargo, sus hijos, por ejemplo, los hijos de Araceli, que es al final la madre de sus hijos, se estarán enterando a través de nosotros. Pudiera ser que en este momento ya los niños están, pero vamos a decir nada más, que sabemos el hospital donde está, no vamos a dar el nombre del hospital, Yelena tiene toda esta información, también lo que está pasando allá en ese hospital, el hecho es de que Luis Miguel está allá en Nueva York, acompañado de Paloma Cuevas, le deseamos lo mejor a Luis Miguel, que esperemos que salga bien de esto y le deseamos todo lo mejor al Sol de México. Si nos enteramos de más, se lo vamos a decir a ustedes más adelante, pero aquí se enteraron en el Gordo y la Flaca, como dijo Yelena, que desde el lunes Luis Miguel está en un conocido hospital de Manhattan, muy conocido, con unos problemas. Raúl, y lo que no tengo la menor idea, ¿por qué estaría en Nueva York, Yelena? Estaba de vacaciones, estaría de trabajo, estaría en un estudio grabando algo. ¿Alguien sabe por qué le pasó esto a Luis Miguel en la ciudad de Nueva York? El GoPro no estaba con nosotros, Raúl. Mira, no sabemos por qué. No sabemos por qué él estaba aquí, si estaba de repente grabando un tema, o no se sabe. Lo que sí te puedo decir es que en ese hospital está muy capacitado para ese tipo de problemas cardíacos que supuesta y alegadamente tiene o está enfrentando Luis Miguel. O sea, un hospital donde han estado numerosas celebridades, artistas famosos por ese tipo de problemas. Como dijo Raúl, vamos a estar manteniéndolo ustedes informados, pero obviamente por privacidad del artista no vamos a revelar el nombre del hospital, pero me imagino que él está en las mejores manos, en una área VIP, en un trato muy especial. Como les digo, su novia no se la ha separado en ningún momento, ni siquiera ha salido a las afueras del hospital, donde él supuestamente está muy pendiente a lo que es el cuidado de Luis Miguel. Bueno, muchísimas gracias Yelena, muchísimas gracias por esta información. El mundo del espectáculo continúa revolucionado con la noticia de que el Sol de México, Luis Miguel, está supuestamente internado en un hospital
en la ciudad de Nueva York. No, supuestamente no. Yelena Solano sabe que está internado en ese hospital porque tiene muy buenas fuentes desde el principio. Yelena está frente al hospital ahora donde está Luis Miguel. Lo único que no vamos a decir dónde es ni el nombre del hospital. Dime, Yelena, ¿qué es lo que está pasando en el día de hoy, lunes? Esta noticia la dijimos la semana pasada. Tú dijiste que está allí desde el martes. Cuéntame qué está pasando. Hola mi Raúl y hola mi Lili, tuvimos que movernos porque tenemos que hacer una entrevista después de, estamos cerca del hospital donde supuesta y alegadamente está hospitalizado Luis Miguel desde la semana pasada. O sea, yo sé que muchas personas están diciendo que no, que de repente que Luis Miguel continúa en España. Lo que nosotros sí tenemos extraoficial de alguien que no podemos revelar fuente, obviamente, es de que Luis Miguel continúa en un hospital aquí en la ciudad de Nueva York, un hospital bastante famoso, por cierto, donde han ido pues muchísimas celebridades y artistas, y que él continúa allí por problemas de salud, problemas del corazón. Esta es una información que todavía aún la tenemos, que supuesta y alegadamente él va a estar allí durante toda esta semana. De igual manera hemos estado chequeando lo de Paloma Cuevas, su novia, chequeando las redes sociales, a ver si ha puesto algo. No ha puesto nada. De hecho, Luis Miguel tampoco en su página oficial no ha puesto absolutamente nada. No han salido ni a desmentir, ni a decir si esto es verdad o si es mentira. Los fanáticos sí salieron a desmentir, pero en realidad yo no estoy en el hospital, no he ido al hospital. Ustedes saben que eso es totalmente privado, pero según fuentes extraoficiales aquí en la ciudad de Nueva York, Luis Miguel continúa interno en un hospital que está bajo cuidado médico. Y hay informaciones que lamentablemente no puedo decir, pero hasta el momento lo que sí le puedo decir es que sí, que supuestamente él continúa hospitalizado aquí en Nueva York. Información que tú tienes, que te dieron, tienes otra persona que también lo vio entrando en el hospital el día que entró y era 100% sabía que era Luis Miguel. Así que eso lo tenemos y tú dices que todavía sigue allí, ¿no, Yelena? Sí, todavía él sigue ahí, supuestamente. Ustedes saben cómo es Luis Miguel. La vida de Luis Miguel siempre ha sido un gran hermetismo. Él nunca habla de nada, nunca menciona nada. O sea, pero hay que tener bastante cuidado cómo uno maneja esa información. Pero lo que sí les digo es que ese hospital tiene muchas entradas, muchas salidas. Y si hay personas que lo han visto o lo vieron ya entrar al hospital cuando él fue ingresado la semana pasada. También quiero decirle algo a nuestro público. Obviamente estamos en la Puede ser que alguien ponga fotos de Luis Miguel en otro lado, que son fotos viejas, para despistar a la gente. Esto puede pasar en las redes sociales, puede pasar en otros lados. Puede conseguir que una revista que él conozca ponga una historia de él en otro lugar, que sean fotos viejas y lo ponga. Pero Yelena, nada de porque yo he hablado con ella por teléfono, lo tiene de muy buena fuente y una fuente que no... Muy confiable. Es una cosa que es casi 100% segura, no hay manera. Exacto. Bueno, al final, señores, mi gente, lo que queremos... Le deseamos lo mejor a Luis Miguel. Toda esta gente que lo quiere, que lo ha seguido toda su carrera, a orar por él, que salga lo antes posible. Luis Miguel tiene 56 años solamente, Raúl, y es joven todavía. Muy joven, pero que lo tengan en observación por... Ya mañana va a ser una semana completa. Por una semana tú no estás en observación en un hospital. ¿Tú sabes lo que cuesta estar en un hospital en una semana? Lo sé. ¿En Estados Unidos? Lo sé. So, vamos a ver. Quiero decirle que yo estoy bien, yo estoy bien. Tranquila, chicas, especialmente tú, chula, que el sol siempre sale. Vamos a una pausa, regresamos con más del gordo y la flaca. Estamos justo al frente donde supuesta y alegadamente se encuentra Luis Miguel. Es el famoso hospital Mount Sinai, un hospital muy prestigioso y exclusivo de la ciudad de Nueva York, donde, o sea, bajo estricto protocolo de seguridad, eso sí les digo, donde supuestamente pues Luis Miguel fue ingresado en este hospital desde el lunes pasado y hasta el día de hoy se encuentra aquí. Fuentes extraoficiales me cuentan de que Luis Miguel se ingresó bajo el apellido de su mamá. Estamos hablando el apellido Basteri, e inclusive les cuento que anoche, porque uno tiene que investigar antes de decir que es fake news, yo llamé anoche al hospital bajo ese mismo nombre y me dijeron que a Luis Miguel le habían dado de alta. Sin embargo, esta mañana volví a llamar, me contestó otra persona y me dijeron que a Luis Miguel lo movieron de piso. O sea que él sigue supuestamente ingresado aquí todavía
en este hospital, que inclusive ya le tienen hasta una seguridad en la habitación VIP donde él se encuentra, que nadie puede pasar por esos lados, obviamente no puede recibir visita, aparte de Paloma Cuevas, que no se le ha despegado bajo ningún momento, estoy hablando de su novia. También se dice que él anda con otra persona, que es el que entra y sale de este hospital, pero estamos hablando que un hospital bastante grande, estamos hablando que son 3 cuadras los alrededores. Esto empieza en la calle 98 y termina en la 101, nosotros estamos en la 101 y Quinta Avenida, justo al frente del Parque Central. Cabe mencionar que también es el mismo hospital donde nacieron los hijos de Thalía, el mismo hospital donde murió John Rivers, ustedes se acuerdan de la presentadora, tiene varias entradas, o sea, es un poquito o muy difícil captar las imágenes cuando salga Luis Miguel. Ustedes saben que todo ha sido un gran hermetismo, pero de todas maneras, les repito, Luis Miguel, según basado a la fuente que yo tengo, fuentes extraoficiales, nada que ver, nadie que tenga que ver con este hospital, de que Luis Miguel todavía continúa aquí ingresado, que lo subieron de habitación, es decir, cuando suben de habitación, cuando lo suben quiere decir que ya él está fuera de peligro. Estaban diciendo que también que su problema fue cardíaco, pero que aparentemente, supuestamente, ya él está mejor. Obviamente esta es la información que tenemos, pero vuelvo y les repito, nosotros como reporteros tenemos que investigar antes de decir que estamos diciendo información errónea. Llevo más de 20 años en Univisión y ustedes me conocen. En la vida se pierde todo menos la credibilidad y obviamente no lo voy a perder por Luis Miguel. Estoy concerned porque es uno de mis artistas favoritos, de hecho, y sí lo vamos a mantener ustedes informados. ¿Cuándo puede salir? No se sabe. ¿Qué va a pasar? ¿A qué hora? Tampoco se sabe, pero lo que sí les puedo asegurar que supuesta y alegadamente, según mi fuente y según las llamadas que yo hice, Luis Miguel todavía se encuentra en ese hospital de Mount Sinai. Yelena, yo te quería preguntar, quería preguntarle a Yelena algo porque esto es importante. Una persona que está en el hospital, esto no es normal estar 8 días en un hospital. Bueno, depende, Raúl. No, espérate. En Estados Unidos tú tienes que estar serio para estar 8 días en el hospital. Tú no vas con una bobería y te dejan. Tú no vas con una fractura en un brazo, te dejan 8 días en un hospital. Tú no vas con... En Estados Unidos para que te dejen 8 días en un hospital es bastante. Ahora cuando yo tuve el problema que casi me muero, estuve en el hospital 3 días, Lili. Cuando me hicieron la operación de la cirugía plástica, que después se me complicó esto, estuve 3 días en el hospital y casi muerto al hospital. Yo no me imagino a Luis Miguel con algo grave, obviamente 56 años de edad, Raúl, a lo mejor algo del corazón. Vamos a suponer que se le fue de ritmo. Yo no quiero especular en esto. No, sí, exacto. Yelena se había enterado. Vamos a suponer que es algo que no es nada tan serio. Yo no voy a especular con esto. El hecho es que lleva ya más de una semana en el hospital, Lili. Oye, eso no es normal. Ok, pero no quiere decir tampoco, o sea, lo estás poniendo como que es algo muy mal. ¿Tú crees lo que esté pasando? A lo mejor no te estoy diciendo esto porque Yelena mismo termina de decir que ya lo cambiaron Yelena, de piso. Ya lo sacaron del área de cuidados intensivos que te habían contado a ti, ¿no? Pero no estoy hablando del área de cuidados intensivos porque tú sabes que aquí cualquier cosa uno tiene que tener mucho cuidado, pero sí él ha estado bastante delicado, ha estado en observación, lo habían bajado de piso, ahora lo subieron, que supuestamente ya está mucho mejor. Ok, qué bueno, qué bueno. Gracias, Yelena, por esa... Acuérdate que aquí nos mandan para la casa, Raúl, y por el seguro, porque no paga o porque por lo que fuese, no sé. Aquí no te mandan para la casa por el seguro. A ti te mandan para la casa aquí porque aquí en Estados Unidos estás en una operación que en otros países tú estás 10 días y aquí te hacen la operación y te mandan a la casa en 2 días. ¿Te mandan en 2 días? No porque el seguro no pague, sino porque te mandan para la casa en 2 días. Bueno, yo creo que lo principal es que es obviamente que la gente va a dudar, Raúl, porque Luis Miguel nunca responde estas cosas, nunca sale nadie, ¿me entiendes?, del equipo como va a decir es verdad, es mentira, Luis Miguel está bien. Vamos a suponer que salieran fotos en algún lado, es lo que dijo Raúl Antier. Las fotos pueden ser a lo mejor de otro momento. Pero, entonces, al final todo esto, Raúl, y obvio que uno se queda como... su vida siempre es un misterio. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuánto tú crees que cuesta estar en un hospital en Nueva York por 8 días? $200,000. No. $200,000. Sí, estoy pensando a lo mejor. Eso va a costar mucho más. ¿Tú crees que más, no? 200,000 por día. Muchísimo dinero. Eso es cerca de $400,000 estar internado en un hospital como ese. Depende, mi gente. Mira, de una manera u otra, yo no sé lo que tiene Luis Miguel, no sé por qué lo ingresaron. Eso lo dijo Yelena, lo que había dicho, pero eso es la información que ella tiene. Pero de todas maneras, lo único que queremos es que Luis Miguel se mejore, que salga lo antes posible
y que tengamos al Sol de México para que lo quiere tanta gente, para que siga cantando y que le va tan bien como le ha ido en sus conciertos últimamente. Así es, así es. Gracias, Yelena, por toda la información. Y ahora te voy a decir una cosa. Yo de todo corazón le deseo lo mejor a Luis Miguel, de verdad, Lili. Y que salga lo antes posible. ¿Quién va a pensar que tú lo piensas de mentira? No, y que salga lo antes posible. Gracias, Yelena. Tú viniste a hablar de Arcángel, que está en el centro del huracán. Controversia, exactamente. Arcángel. Aplica, ¿verdad? En boca cerrada no entran moscas. No, él no está en el centro de la controversia. Sí. Hay dos partes. Hay las partes que defienden a los españoles y las partes que defienden, obviamente, a lo que pasó después que vino la que es la alcaldesa de Madrid y vino allá y la gente... Porque, entre las dos partes, Raúl, está el centro del huracán. Lili, lo que pasa en esto, yo quiero opinar de esto también, es una situación muy difícil. Ahora, como todo ha cambiado en la vida, todo el mundo está en contra de que Cristóbal Colón descubriera América, que se abusaron de los indios en todos los lugares donde llegaron, que si le cortaron la cabeza, que si le robaron el oro. Yo entiendo todo esto y creo que en alguna manera sería bueno decir, oye, mira, esto no fue una cosa que se debió haber hecho, estaba mal hecho. Pero hay gente que no quiere pedir disculpas por esto. Pero Arcángel fue al otro extremo. Pero Raúl, esto fue hace no sé cuántos años atrás. Exactamente. O sea, la gente que tiene que pedir disculpas a lo mejor ya no está acá. Pero ahora quien entra a la controversia es Emiliano Aguilar opinando y también el influencer Rey Grupero. Y eso es lo que le traigo aquí en el día de hoy. Vamos a ver todo lo que está pasando. A ver. Arcángel, respeta a México, carnal. Respeta a México. O nos pegamos un tiro si quieres, carnal. Pero respeta a México, carnal. La neta, carnal, eso tuvo de más, perro. Como una fiera saltó Emiliano Aguilar en contra del artista urbano Arcángel por las palabras que dijo en pleno concierto en Madrid, quizás para congraciarse con los españoles. Pero no ha sido solo Emiliano Aguilar quien saltó a defender a México, también saltó el influencer llamado Rey Grupero. Una respiración honda antes de sacar todo el vómito verbal que tengo contra este tipo, güey. Qué forma de sepultar tu carrera, Arcángel. Neta, güey. Por lo menos aquí en México, güey, no creo que te puedas parar nunca, güey. ¿Crees que decir indios es un insulto? ¿Y cómo te atreves? Ustedes que llegaron a nosotros, indios, y nos educaron y nos llevaron con las escuelas y la... De verdad, qué pena. Y no nomás es para Arcángel, es para todas las personas que están hablando de México. Aquí yo estoy, yo soy un mexicano que aquí está dispuesto para morir por su gente. Aquí andamos a la orden, puro México, y puro Tijuana, puro Jalisco y puro Tepito, perros. Las palabras de Arcángel fueron más allá y mientras más hablaba, más indignación provocaba aquí en América. Qué cromada de pis diste a los españoles. ¿Qué ganaste? Ni te hiciste más famoso allá, pero aquí sí bajaste muchos puntos con todos los latinoamericanos, güey. Con tu verdadero público, con quien te hicimos, rata de alcantarilla. Después de una semana lleno de críticas, Arcángel decidió dar un paso atrás y pedir disculpas. Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo a Latinoamérica y también amo a España porque ambos forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y lo que somos hoy. Creo que podemos entender los dos casos, el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas. Las disculpas de Arcángel ya están provocando más reacciones y como decían las abuelitas, a veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué creen ustedes? Todo en la vida es como se dice, no lo que dices. Ok, pero la disculpa, o sea, por lo menos una explicación, Raúl, pero es que lo que dijo originalmente estaba fuerte. Lili, pero él fue al otro extremo. Sí, él fue al otro extremo completamente. Recuerda que la alcaldesa de Madrid fue a México y tuvo que irse casi corriendo porque no fue bien recibida y hasta la misma presidenta de México estaba en contra de que ella había ido a su país, porque verdaderamente lo que dice, no han pedido disculpas. Pero mucha gente dice, oye, ¿por qué vamos a pedir disculpas si descubrimos América? Bueno, son dos extremos, Raúl, pero cuando algo muy difícil después que pasó hace tantos años. A ver, cuando uno generaliza en una comunidad completa,
hay una persona representando a todos los españoles. No quiere decir que todos los españoles se sientan así. Bueno, ni exactamente. que todas las, ¿entiendes? Entonces, esas son las cosas que hay que tratar con mucho amor, gente, porque claro, viene una persona con un puesto como o sea, toda esta gente que van, visita y están llevando supuestamente la paz a otros lados y lo que termina un problema más grande de cómo comenzó todo. Yo creo que lo de Arcángel está fuerte. Está fuerte, así que... Pudimos escuchar tu música. Y de sí, está demasiado sale fuerte. Con unas ideas demasiado fuerte. Y entiendo por qué la gente empieza a reaccionar. Y es entender el punto de cada quien, pero bueno, ustedes saben que hoy en día también lo que uno dice se multiplica al segundo porque las redes sociales son así. Y la gente dice, oye, nos robaron el oro, nos mataron a la mayoría de la gente india que había en toda América Latina. Muchísimos de ellos nos hicieron convertirnos a cristianos, a católicos. Sí, claro. Y si no te convertías, te mataban. Entonces, pero esto pasó hace tanto tiempo. Bueno, esa es la historia del mundo, Raúl, pero la historia del presente nuestro ahora es que hay muchas maneras de poner amor en el mundo, así que pongan amor, pónganse para la cosa y mucho amor. Así es. Que es lo que hace falta. Muchísimas gracias, Clarisa, muy bueno. Gracias. Y bueno, por lo menos pido disculpas, a veces es peor, Raúl, y pedir la disculpa. Todo indica, señores, que los problemas que tenía Casu para viajar con su hija Inti son cosas del pasado. Y la Argentina llegó, la pequeña, a México con su hija para participar en un festival y pudimos conversar con ella en medio del gran zafarrancho que se ha armado, como siempre, en esa ciudad. Vamos a ver. Aún no nos queda muy claro cómo es posible que decenas de fans se hayan enterado del horario y la línea aérea por donde Casu regresaba a México ayer y allí estaban esperándola. Por fin ya pudiste viajar con Inti. Yo siempre puedo viajar con Inti, ya lo he explicado varias veces cómo es el sistema. Casu, vimos que hace unos días tuvo oportunidad de convivir. Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no me lo puedo. Si me lo preguntan, no me lo pueden. Si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer. Al parecer la ley Casu está siendo aplicada ya en Michoacán. ¿Qué te merece eso? Yo creo que al respecto de esa situación, creo que es lindo decir que para la gente que no lo tiene muy claro, que no es un proyecto mío, es algo que otras personas, un proyecto de ley que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación. Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás. ¿Qué opinas de este hermoso video que compartió Nodal del cuarto? Yo no puedo hablar realmente de nada que tenga que ver con eso. Más tarde logramos hablar con ella solos y más tranquilos en el hotel donde se hospeda. Lista. La verdad que un poco estresante. ¿Viste lo que pasó? ¿Estuviste en el aeropuerto? Fue duro. La verdad que me estresó mucho. Oye, ¿cómo está tu hija? ¿Cómo está? Está muy bien. ¿Te va a acompañar mañana al mamá? No, a los lugares que son así como con tanta gente que nunca sabemos qué bien qué pasa, trato de dejarla. Oye, ¿ya supiste de una notificación que pudo haber mandado? Si escuchaste que legalmente no puedo decir nada, es un poco triste porque sí, ahora me va a tocar vivir cositas en silencio. Pero yo creo que con todo esto de Cristian Nodal se ha puesto más popular que nunca. Claro que sí, Raúl, y la gente obviamente han tratado, a ver, no solamente por eso, ella tiene mucho talento, muy simpática. Sí. Yo creo que ha logrado muchísimas cosas últimamente, ha salido adelante. Bueno, imagino que por eso Cristian Nodal se casó con ella, porque era simpática. Representa muchas de las cosas, ¿me entiende? Que mujeres que han pasado por lo mismo, ¿me entiende? A lo mejor no han podido lograr y ella le da fuerza, ¿me entiende? A las otras. Pero yo creo que lo más importante es lo que dice ella. Ella ha seguido adelante a pesar de que ya no puede hablar de estas cosas públicamente. Vamos a analizar esto. A Cristian Nodal le costó más esto que a ella, porque ella recibió más publicidad, la gente la quiere más, y a Cristian Nodal, que es un chico que es buena persona, muy buena persona, le ha costado la mitad de su carrera todo esto de casarse inmediatamente y todo eso. Bueno, yo no sé si es de casarse inmediatamente, Raúl, y yo creo que es de...
¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo tú lo dirías, Lili? Raúl, y de ponerlo en las redes sociales, o sea, tú ves una mujer desbaratada que se queda sola con su hija, que pasó todo momentáneamente, y estás viendo por otro lado a una pareja que está más enamorada que nunca, viviendo las Tiene razón, Lili, tiene razón. Claro, entonces yo creo que la gente... Y la otra es sola con la niñita y el padre está con la otra disfrutando por el mundo entero. Creo que se equivocaron, porque de que el amor se acaba... Si no hubiera redes sociales, para algunas cosas las redes sociales son buenas y para otras son malas. Hay que tener cuidado con lo que... Esto le favoreció, ¿acaso?